Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. La tenemos en el piso a la concejala Julia Irigoitia. Gracias, Julia, por estar con nosotros una vez más. Bueno, como siempre. Gracias a ustedes, un placer para mí estar acá. Bueno, a pocos días ya estamos del balotaje, ¿no? El 19 de noviembre se va a decidir quién va a ser el futuro presidente de la República Argentina y hay dos modelos en puja, ¿no? Uno neoliberal, neocolonial y por otro lado el de Sergio Tomás Massa, que tiene que ver con la producción y el trabajo. Absolutamente, uno que arrasa con absolutamente cada una de las conquistas que fuimos logrando hasta hoy, que como siempre digo, falta. Está claro que falta, no podemos decir que estamos en la panacea, viviendo en la gloria, porque no es así. Lo que ya nos falta es nafta, gracias a Dios. Ya por suerte. Por suerte ya nos falta nafta. Pero uno viene a arrasar con todo lo conquistado hasta el momento. Y el otro propone, como bien vos decís, algo que es central, que es estructurar, organizar la comunidad a partir de la producción y el trabajo. Yo soy una convencida de que es por ahí. De hecho, celebro los últimos, o uno de los últimos anuncios del ministro Massa, que tienen que ver con esto de poder compatibilizar o hacer convivir durante un periodo de 12 meses aquellos beneficiarios de determinados planes sociales con el trabajo formal. Eso es un paso hacia adelante. Lo que sí también hay que aclarar que hay un sector de la sociedad que por discapacidades, por insalubridad, por cuestiones de salud, el Estado tiene que asistirla, no hay que dejar de lado eso, ¿no? Digo, hay que dar una asignación o una asistencia universal a aquellas personas que no pueden cubrir eso, porque si no, a veces pensamos o se dice, hay un discurso instalado, que las personas que cobran un plan es porque no quieren trabajar. No, muchas personas que cobran un plan, un programa, una asistencia es porque no pueden trabajar. O porque trabajan en una situación de informalidad. Exactamente. Absolutamente. Pero bueno, sí me parece, de hecho hoy hablaba con una de las personas que está llevando adelante el proyecto Trama, que es un proyecto que existe en la ciudad de Rosario y lo que hace es promover la inserción laboral formal de las personas con discapacidad. El impedimento que siempre han tenido tiene que ver con esto, con que ingresan en el mercado formal del trabajo y se les cae el CUD o el beneficio por contar con ese certificado. Bueno, ahora lo mismo, se va a poder seguir conservando el beneficio al tiempo que insertarse de manera formal en el mundo del trabajo. Eso para mí es un gran avance. Ni que hablar que hay que garantizar un piso básico y que tiene que ver esto con el acceso o con la cobertura de las necesidades más concretas, como la educación, como la salud, como el acceso a una vivienda, pero después, y más, yo soy una convencida de que el trabajo es ordenador. El trabajo es ordenador de la vida de las sociedades, es ordenador de la comunidad. Entonces, avanzar hacia eso, para mí, es el camino. Bueno, esta anticasta, ¿no? Esta política anticasta que venía instalando Javier Milei, pero en un momento empieza a arreglar con la casta, ¿no? Ya dejó de ser, ese león empezó a ser domesticado por el gatito de Mauricio Macri. ¿Cómo se desenmascara, no? Qué rápido igual, la verdad que nunca Algunos tardaron 10, 15 años, él tardó 2 días en terminar de... Sí, pero el espacio político, Juntos por el Cambio, yo nunca vi que en 48 horas se dinamitara un espacio político como se dinamitó la semana pasada Juntos por el Cambio. No, aparte implosión en las provincias, implosión dentro del Congreso, implosión dentro de partidaria, la Unión Cívica Radical. Las palabras de Gerardo Morales que son fundamentales. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que Milei no gane. Lo que pasa es que creo que son esos dirigentes con los cuales nosotros podemos tener diferencias, sin duda, pero que también creo que en esta situación del país, bueno, demuestran estar a la altura. O sea, no da lo mismo cualquier cosa. Con la excusa del antikirchnerismo, que también es todo un discurso aparte un discurso montado, muy viejo. Muy viejo, que ya no cala, pero con la excusa de destruyamos al kirchnerismo, no puede dar todo lo mismo. O sea, estamos hablando de Javier Milei, es una persona peligrosa, lo pongo en esos términos, peligrosa básicamente para el pueblo, para la gente, para las posibilidades de desarrollo futuro, para la proyección de nuestro país. Bueno, me parece aparte, que ahí... ¿quién va a comandar el gobierno? ¿Va a ser Mauricio Macri? ¿Va a ser él? Porque no termina, aparte su estructura, en pocos días se empezó a desmembrar, ¿no?
Sucede que en varias provincias el partido de los partidos que lo acompañaba Javier Milei ya no lo acompañan, diputados y diputadas electas de sus propias listas ya no lo acompañan, propios armadores en territorio bonaerense, donde Mauricio Macri tiene una alta imagen negativa, ya no lo van a acompañar. Entonces, frente a eso, ¿cuál va a ser la estructura en caso de que sea Javier Milei presidente, en la función? Por eso también le suma peligrosidad, porque, a ver, está claro que estamos hablando de un país enorme, con una diversidad en su composición, en su territorio, en su población enorme, y ahí si vos no tenés anclaje, si vos no tenés llegada a los distintos rincones de nuestra patria, es imposible conducir este gran barco. Pero bueno, sí, yo creo, como vine después de las PASO, y sostuve que nadie es nadie para juzgar el voto del otro. Sí, como en aquel momento lamenté hasta haber perdido en un bastión histórico del peronismo, pero sobre todo de los proyectos que tienen al Estado en la centralidad y a la justicia social en la centralidad, como es Empalme Graneros. Históricamente los azules, si querés, ganaron en Empalme, y en las PASO ese resultado no se dio. Como en esa ocasión lamentaba sin cuestionar y sin juzgar el voto a Milei, hoy celebro el resultado de las generales, que creo que es un resultado que no esperaba nadie, es un resultado que tampoco garantiza nada. Yo no digo el 19 de noviembre el balotaje está ganado, digo que falta poco, pero todavía falta un camino por recorrer, pero me parece ahí que hay que reivindicar también esto de que muchas veces se dice, bueno, la gente va y vota simplemente para cumplir. No, yo creo que la gente aparte han hecho un vota trabajo concienzudamente. La semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar a dos grandes referentes de la ciudad de Rosario, María Cecilia Cornejo y Alejandra Posetti, que ambas tiene un trabajo enorme, ¿no?, territorialmente, pero destacaba el trabajo que las asociaciones civiles, las instituciones sociales, los clubes, las vecinales, las cooperativas, los centros de jubilados, han hecho desde las PASO a las generales, ¿no? Porque han podido, entrar en lo profundo y trabajar directamente con el vecino y la vecina y decirle lo que estaba en peligro. Sí, y yo creo, Cristian, esto, por lo menos así nosotros lo trabajamos en Empalme, ¿no? Y lo venimos trabajando históricamente así. Si bien yo creo que el candidato Sergio Massa hizo un gran trabajo que tuvo que ver primero con agarrar la lapicera y usarla. O sea, hay un montón de medidas que se tomaron que no podían esperar a la resolución de las elecciones, y él dijo, yo soy ministro de Economía, agarro la lapicera y tomo determinadas medidas que implicaron recomponer un poco la situación económica, pero también el clima social que se estaba viviendo y que también fue juzgado en las urnas. O sea, insisto, no la estamos pasando bien, eso no podemos no admitirlo. Entonces, de alguna manera hubo un trabajo bien hecho, tanto con toma de medidas como comunicacional a nivel más superestructural, más desde arriba, más él, más Sergio Massa, pero además desde abajo, ese trabajito de hormiga que tiene que ver con poder asociar. En Empalme, ¿qué nos pasa? O sea, nosotros tenemos que poder construir el relato de que ese centro comunitario, en el corazón de uno de los barrios más conflictivos de la ciudad de Rosario, con los mejores materiales, con toda la política pública implementada, no nace un repollo. Tiene que ver con un Estado que concibe a esos territorios, a esos barrios, a esas poblaciones de determinada manera. ¿Cuál manera? Sujeto de derecho. Entonces, ahí creo que esa referenciación de estas expresiones comunitarias o de organización que vos mencionás, las cooperativas, los centros comunitarios, las bibliotecas populares, las vecinales, los propios clubes de barrio, de poder asociar su existencia también con un proyecto de país que tiene una concepción determinada del Estado, bueno, eso aporta un montón para que... A nosotros en la biblioteca se nos acercan, o en el centro comunitario se nos acercan y nos dicen, che, ¿a quién votamos? Pero ¿a quién votamos? Porque confían también en ese trabajo sostenido de más de una década, en ese lugar, en nuestras caras, en nuestra referencia, en nuestra coherencia. Y bueno, el voto también se va construyendo así, es una cuestión, la política, una cuestión de vínculo, una cuestión de sentimiento, una cuestión de referencia, ¿no? Entonces sí, comparto las palabras de esas compañeras, que ese trabajo territorial bien subterráneo también permitió
en bocas de algunas personas legitimadas o habilitadas en esos territorios, generar algunas conversaciones que no van por la bajada de línea, por la imposición, hay que votar a este porque sí, sino de desarmar, discursos de la cotidianidad e invitar a pensar, bueno, ¿qué nos conviene en definitiva como pueblo? ¿Qué nos conviene? Pablo Habkin, el intendente, ha decidido la neutralidad, ¿no? Una neutralidad que uno, si la empieza a entender, en las últimas fotos, en los últimos días, ha tenido más fotos con el gobierno nacional que con alguien de Juntos por el Cambio, cero, o con Javier Milei o con Patricia Bullrich, y sí ha tenido fotos claras con Massa, con Sergio Massa, con el ministro Cato Podis, con Diego Giuliano, hubo más acercamiento, ¿no?, para Unión por la Patria. Igualmente las declaraciones son bastante claras, que habla de una neutralidad. Sí, yo en eso, Cristian, respeto mucho, entiendo que la Unión Cívica Radical tomó una decisión orgánica que tiene que ver con esto, con manifestarse en la neutralidad. Creo que se anticipa y rompe ese pacto que todavía no estaba construido porque fue previo Petri, cuando sale a poner la cara con Patricia Bullrich. Petri es radical. Está bien, alegaban que no estaban hablando en nombre de sus espacios políticos, sino dirigiéndose a esos 6 millones de argentinos y argentinas que los eligieron, pero todos sabemos que Petri es radical. Ahí rompe un pacto. De hecho, hubo sectores del radicalismo que pidieron la expulsión del partido de este personaje. Después la UCR se junta, deciden la neutralidad como mensaje. Algunas otras personalidades, como por ejemplo Morales, también rompen para el otro lado de ese acuerdo. Esto hay que decirlo, y me parece que tenemos que medir con la misma vara a todos. Obviamente, a mí me simpatiza más que se manifiesten en esta coyuntura y que sean contundentes, pero lo que hace el intendente Pablo Habkin, desde mi mirada, es cumple con ese acuerdo de en la pública expresarse neutral, pero después la política también se lee en gestos. Y como bien vos mencionás, las últimas fotos de los últimos días del intendente son en el marco del anuncio de Ciudades Seguras de Sergio Massa, junto al ministro de Transporte Giuliano, con cuestiones vinculadas con los subsidios. Bueno, eso en política se lee como un gesto y como un guiño. Julia, quiero agradecerte por estar con nosotros una vez más en Acceso a los Derechos. Para nosotros es muy importante porque poder contar, con información desde el Consejo Municipal de nuestra ciudad, que podemos decir que es casi la segunda o tercera ciudad más importante del país, y en estos momentos donde el pueblo, bueno, como dije al principio, va a elegir los destinos de los próximos 4 años. Nada más y nada menos. Gracias, Julia, por estar con nosotros. A ustedes, un placer. Vamos un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.